Avatar 2, lo mismo que Avatar 1, pero con una mejor animación. Mighty. Dirigida por James Cameron, protagonizada por el mismo elenco protagonista de la primera película de Avatar, así como el mismo equipo antagonista de la primera película de Avatar, Avatar 2 fue la película que estuvimos esperando durante 13 años. ¿Valió la pena? Se los adelanto de una vez. No valió la pena. Por lo menos no en un 80%. Y es que en comparación del resto de videos donde me extiendo bastante tiempo, por lo menos unos 7 minutos explicándoles por qué la historia es tan buena y por qué la película y no sé qué. Y si ustedes se han dado cuenta en los videos, normalmente me extiendo no hablando de la parte técnica, sino hablando de la parte de la historia. Y es que si bien lo que a mí más me gusta de una película es la fotografía y es la iluminación y son los colores y demás, en esta película realmente lo que la gente estaba esperando era una buena historia. Y es que, como en todas las películas, si bien a mí me gusta mucho la fotografía, lo que realmente si quiere persona enganche con una película es la historia. Y es lo que carece de Avatar. Avatar tiene una historia malísima, con efectos muy buenos, con un trabajo técnico excelente, del cual ya hablaremos, pero la verdad es que la historia decepciona bastante. Y es que no hace falta ser experto en la industria del cine, ni tampoco ser un aficionado a las producciones de James Cameron, ni tampoco ser un fanático a Avatar, para darse cuenta de que Avatar 2 realmente no fue lo que la gente estaba esperando. Si bien a nivel visual fue excelente, y no voy a hablar de si en 3D es bueno o en 3D es malo, no, la película fue diseñada para verse en 3D, principalmente en 3D IMAX, que hasta donde tengo entendido no hay en Colombia. En Colombia hay IMAX, más no 3D IMAX, que eso es otro asunto completamente aparte. La película está diseñada para verse en 3D, pero aún así ustedes la vieran en 3D o no la vieran en 3D y la vieran en IMAX o la vieran en una sala de cine convencional, la película está bien hecha a nivel visual. Y si ustedes creen que no, mándense a revisar los ojos, porque la película está muy bien hecha. Y aquí hago un pequeño paréntesis que se me olvidó mencionar cuando estaba grabando el video, y es algo que hicieron con las cámaras para esta película. El sistema IMAX es un sistema que permite mostrar la imagen en un tamaño bastante más grande, pero se hace con cámaras específicas. No solamente implica los proyectores y la sala, que también es especializada, sino las cámaras. Son cámaras estúpidamente grandes comparadas con cámaras de cine de hoy en día. Pongámosle que una cámara de cine promedio puede ser más o menos como así de grande, que es como unos, qué sé yo, 35 centímetros de las grandotas. Hay las un poquito más grandes, las un poquito más pequeñas como las Red. Pero pues nada, así es la cámara, sin nada, sin accesorios, sin monitores, sin nada. Obviamente las cámaras después les agrega todo este tipo de cosas. Las cámaras IMAX son así de grandes, son como unos 50, 55 centímetros de largo, como por 38, 40 de ancho. Encima son muy ruidosas, son bastante pesadas y muy poca gente sabe manejarlas, porque pues son cámaras que muy poco se usan y únicamente vende IMAX propiamente. Es algo así como las cámaras Panavision, pero el asunto no recae en la cámara precisamente. En esta película se usaron cámaras Sony Venice precisamente, que son el último modelo de cámaras que sacó Sony para cine, y es como la gama más alta de cine de esta marca, que son las Sony Venice Mark II, se podría decir. Y estas cámaras no solamente son las cámaras más modernas que tiene Sony, sino encima las cámaras fueron reacondicionadas para ser aprobadas por IMAX. O sea, IMAX aprobó que esas cámaras que son para ese rodaje pudieran grabar en su formato y pudieran reproducirse en sus pantallas para poder aprovechar el nivel de calidad y el tipo de imagen. Y encima, como si no fuera poco, las acondicionaron para que muchas de las cámaras pudieran ser resistentes al agua en cierto tipo de condiciones. Las texturas, los materiales, los entornos, la iluminación es excelente, es bellísima la iluminación de esta película, es muy buena. Los entornos en los que pasa todo, el agua, que era el elemento principal de esta película, quedó muy bien hecha. Realmente se nota tanto esfuerzo que hubo en esta película. Pero una vez más, de nada sirve que todo esto haya sido excelente si la actuación y el guión
fueron insignificantes. Si bien les decía que la animación de Avatar 2 fue increíble, el CGI fue genial, no fue solamente por el resultado final, sino fue por el tiempo récord en que lo hicieron. Y es que Avatar 2 estaba planeada, se estaba planificando y se empezó a reclutar al equipo que trabajara en esta producción desde el 2014. Avatar 1 salió en 2009. En el 2014 James Cameron empezó a buscar al equipo para poder empezar a trabajar en el guión y en el resto de áreas de esta película. En 2017 comenzó el rodaje y en 2020 finalizaron a causa de demoras por el tema de pandemia. Sí, en 2020 terminó el rodaje. La película se estrenó en Colombia en diciembre del 2022. ¿Qué significa eso? Que tuvieron 2 años. 2 años para hacer una animación excelente de 3 horas. 2 años. Eso es genial. La empresa a cargo de esto fue, obviamente, Weta Animation VFX, que fue la empresa que animó varias películas de Marvel y Avatar 1. Pero el tema aquí no es ese. El tema es que, como en la mayoría de casas de animación, de este lado del mundo y de este otro lado del mundo, hay explotación laboral, obviamente. Y es que muchos trabajadores de Weta Animation se quejaron por redes sociales de abusos laborales que habían con los trabajadores para esta producción. Desde vainas como excesivas jornadas laborales hasta recortes en el sueldo. Y es que a pesar de todos los contratiempos que hubieron a nivel de pandemia, a nivel del poco tiempo que hubo para hacer la postproducción, CGI, VFX y demás cosas que hubieron después del rodaje en esta película, y los contratiempos que hubieron con la casa animadora y los artistas digitales, el resultado fue increíble. Yo por mi parte no he visto a nadie, ni en redes ni conocidos, que hayan visto la película que se hayan quejado de Avatar a nivel visual, porque fue excelente. Lo mismo que a nivel musical, pero eso es otra cosa. Pero el guión se estuvo planeando desde el 2013. ¿Qué hicieron en tanto tiempo? ¿Qué hicieron en más de 12 años? ¿Qué hicieron en más o menos 10 años y medio que había para hacer un guión? Hubieron 5 personas a cargo del guión. Y salieron con eso. ¿Qué pasó ahí? No entiendo. No, la verdad en mi cabeza no razona eso. La animación está acá. La música está acá. El hype que le metieron al fandom, porque obviamente a todo el mundo le gustó Avatar 1, o por lo menos a todo el mundo que tenía una edad relativa para poder ver esa película cuando salió, le gustó Avatar 1, que era, digamos, del público de las películas de ciencia ficción y el público un poco tirando hacia los gustos de Marvel y demás. Les gustó Avatar 1 y les metieron severo hype con Avatar 2. Y la historia está por acá. A pesar de eso, como les estaba comentando antes, otra cosa que estuvo genial en este ecosistema de Avatar fue la música. La música estuvo a cargo de Simon Franklin, que pues ha producido música para otras películas, tal vez no muy populares, pero el trabajo en esta película fue excelente. Quedó muy bien y va muy al ritmo de Avatar. Va muy al ritmo de la animación y realmente uno se siente inmerso. Y con esto quiero hacer las conclusiones de este video. Y es que Avatar es Avatar 1 y Avatar 2 son la misma cosa. Solo que una es bajo el agua y la otra no. Y una tiene mejores efectos que la otra. Eso es todo. Ver Avatar 2 es como ir a un parque temático y tener imágenes bonitas con buena música. Porque es que la historia está de adorno. Los personajes no evolucionan. Y es que realmente el problema de Avatar 1 es el mismo problema que sucede en Avatar 2. El conflicto es el mismo. Llegan los humanos a meterse en ese rancho, a los de Pandora, los sacan de ahí y tratan de volverse a meter en Avatar 2. Eso es lo que sucede. El villano de Avatar 1 tiene el mismo propósito en la segunda película y el protagonista de Avatar 2 prácticamente tiene el mismo propósito que en Avatar 1. No cambió nada. La única diferencia es que ahora los protagonistas tienen familia, tienen hijos. Y aún así a ninguno de ellos les dan importancia. Porque cada vez que uno cree que le van a dar importancia a un personaje mostrándonos cosas que realmente llaman la atención y que realmente uno dice, wow,
ok, aquí qué está pasando. Y uno de verdad se come el cuento de que no le van a explicar qué pasa, o de que hay un trasfondo con una habilidad que tiene cierto personaje, o que hay algo relacionado con las visiones de este otro personaje. En ese momento cortan y nos dicen, no. Esto se los vamos a mostrar en las siguientes películas, porque sí, ya están anunciadas Avatar 3, 4 y 5, ya tienen año de lanzamiento. Entonces yo digo, ok, se entiende un poco la estrategia que quiere hacer James Cameron con esta franquicia, si es que llega a convertirse en franquicia, pero creo que no es así. Las películas de Avengers funcionaron porque cerraban solas por sí mismas. Si bien dejaban pistas y pequeñas cosas al final de cada película, en postcréditos o en los últimos minutos, las historias de cada película de Avengers, fuera como tal las de Avengers propiamente o las de Marvel, hablando de un personaje puntualmente, funcionaban por sí mismas. Tenían conclusión y si por alguna razón no salía otra película, uno quedaba satisfecho por lo que salía porque la película tenía un cierre. Estas tienen finales abiertos para que uno quiera verse en las otras películas, pero es que la verdad yo no sé si es que la gente quiera verse en las otras películas que van a salir. Por mi parte, únicamente le daré la oportunidad a Avatar 3, y eso yo creo que ya es mucho decir. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejarse un like, suscríbanse, activen la campanita y obviamente déjenme en los comentarios si se vieron Avatar 1, si se vieron Avatar 2 y si se vieron El Gato con Botas, porque realmente mucha gente está diciendo que la historia del Gato con Botas fue una muy buena historia. Yo me la vi y concuerdo, la historia del Gato con Botas es excelente, es genial, pero eso es para otro video. Así que si ustedes tuvieron la oportunidad de verse El Gato con Botas y de verse Avatar 2 en cine, o se vieron una en cine y otra en casa, o se vieron las dos en casa, el punto, si ustedes tuvieron la oportunidad de verse las dos películas, díganme para ustedes cuál es mejor, a nivel de historia y a nivel de lo que a ustedes les parezca más importante. Déjenme en los comentarios, les estaré leyendo. Eso es todo, muchas gracias y nos vemos en un próximo video.